que tiende a modificar varios artículos de la Ley de Defensa de la Competencia. En diciembre hicimos un webinar donde estábamos focalizados básicamente al control pre-closing, que era lo que se venía supuestamente con ese proyecto de modificación, por cuanto aceleraba la entrada en vigor de esa parte de la ley. Y en Senado fue tratado en sesiones extraordinarias y aprobado el 4 de febrero este proyecto de ley, pero tuvo grandes modificaciones que hacen que tengamos que volver a tratar este tema para tratar de generar un poco de conciencia de las consecuencias que este tipo de modificaciones pueden traer. Con lo cual, la idea hoy es comentar un poco esos agregados y en general volver a tratar algunos temas que ya habíamos mencionado en diciembre. Pablo Trevisan nos va a hablar de todo lo referido a la Autoridad Nacional de la Competencia y el procedimiento para la elección de sus miembros. Marcelo Dentón va a comentar sobre el no programa de clemencia y la derogación también de los compromisos de conducta. Posteriormente, Santiago del Río va a hablar sobre la notificación pre-closing y la derogación de la autorización tácita. Esteban Rópolo, todo lo referido a la participación de terceros en los procedimientos que lleva a cabo la autoridad y el tema de publicidad y confidencialidad de dichos expedientes. Y por último, Aixa nos comentará sobre la entrada en vigor de esta nueva ley, que obviamente todavía falta su aprobación en diputados, y algunos comentarios sobre o sugerencias sobre la implementación de la misma. Así que bueno, sin más, le doy la palabra a Pablo Trevisan. La idea es que cada speaker comente 10 minutos. Los que tengan preguntas pueden ir haciéndolas en el chat. Vamos a intentar que en cada una de las presentaciones podamos responder esas preguntas, y lo que no se pueda responder de esa manera lo haremos al final de las presentaciones. Así que muchas gracias por su participación y adelante, Pablo. Gracias, Gaby. Gracias también al colegio por el espacio para poder discutir sobre este proyecto, que creo que es muy, muy relevante. Antes de empezar, quiero hacer una muy breve referencia a Enrique Yo, un empresario argentino que esta semana cumpliría 100 años. Simplemente lo traigo a colación para que a ver si nos inspira un poco a todos, empresarios y no empresarios, para los valores que creo que podríamos tener quizás todos en la mesa de luz todas las mañanas y mirar y revisar qué hacemos todos los días cuando nos levantamos y cuando ejercemos el comercio. Como decía Gaby, a mí me toca hablar del diseño institucional, el proceso de selección de la autoridad. No sé si mi presentación va a durar 2, 3 minutos o puede llegar a durar 3 años, porque me parece que hay mucha tela para cortar. Me voy a limitar básicamente a lo importante, y después por ahí en el Q&A o en las preguntas surgen más cuestiones. Yo ya he escrito algunas cosas sobre el tema, estoy honestamente muy preocupado con esta reforma, pero no con esta reforma en sí, sino también con todo el derrotero de la historia, de la evolución de la política y el derecho a la competencia en la Argentina. La ley actual, que todavía sigue vigente en la Argentina, sancionada en 2018, establecía un mecanismo de selección de los integrantes de la autoridad de competencia, que establecía básicamente un concurso público de antecedentes y oposiciones. Eran designados por el Poder Ejecutivo de la Nación previo participación en un jurado, y este jurado estaba integrado por 2 miembros del Poder Ejecutivo, está integrado, debería estar integrado, por 2 miembros del Ejecutivo, uno el Procurador del Tesoro de la Nación, otro el Ministro de Desarrollo Productivo, y 2 miembros de la Academia, que serían uno por la Academia Nacional de Derecho y otro por la Asociación Argentina de Economía Política. Este jurado, hechos los exámenes, las entrevistas, revisadas las oposiciones, etc., enviaba únicamente una terna por cada uno de los 7 puestos al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo es el encargado de designar las que para él deberían ser las autoridades de competencia y enviar estos integrantes, o estas propuestas, digamos, de integrantes al Senado de la Nación para su aprobación. El Senado la aprueba y asumían la función en las nuevas autoridades.
Otro de los puntos relevantes de la autoridad es que establece una duración de los mandatos de cada uno de los miembros de 5 años. Esos 5 años no son casualidad, básicamente se quería no coincidir con los mandatos presidenciales, que en Argentina son de 4 años, y además establecía una renovación escalonada de estos miembros, no solamente durante la vida de la autoridad, sino inclusive desde el inicio de la autoridad. La primera autoridad ya iba a ser, ya está establecida en la ley, que sería designada en parte por 5 años algunos miembros y otros por un poco menos de tiempo. Eso, insisto, a los efectos de agregar ingredientes a una posible mayor independencia de los poderes políticos de turno. El proyecto de reforma, el texto que se publica luego de la sesión de senadores del 4 de febrero, básicamente elimina el concurso público de antecedentes y oposición y establece que serán designados por el Poder Ejecutivo de la Nación a propuesta del Ministro de Desarrollo Productivo. Los miembros deberán reunir condiciones de conducta, criterios de idoneidad técnica en la materia y demás requisitos del artículo 19 de la Ley de Competencia. Y se dice que la selección se realizará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, en un marco de un procedimiento público, abierto y transparente que garantice condiciones de igualdad, paridad de género e idoneidad. Después, no hay muchas más modificaciones respecto a este punto, y me estoy refiriendo en particular al artículo 20, que creo que ahí es donde está el principal cambio en lo que hace al diseño institucional y a la selección de los miembros de la autoridad. Sí se agrega un informe de la AFIP respecto del cumplimiento de las obligaciones impositivas de cada uno de los miembros. Un tema no menor también es que la ley vigente establece que la Autoridad Nacional de la Competencia va a funcionar dentro del ámbito del Poder Ejecutivo de la Nación. El nuevo proyecto establece que la nueva Autoridad de la Competencia va a funcionar en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior. Creo que ahí además hay una degradación, digamos, del rango y jerarquía de los miembros de la autoridad, con todo lo que ello implica. Cuando pensamos también de modelo institucional, me tocó participar de la redacción de los primeros borradores de la Ley de Competencia sancionada en 2018. Tuvimos en cuenta varios motivos. En el análisis comparado de las autoridades de cualquier lugar del mundo, hay básicamente tres modelos. El modelo judicial bifurcado, por ejemplo, el del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que para poder ejecutar la norma tiene que ir a la justicia. O sea, hay una agencia administrativa que tiene que ir a la justicia para ejecutar la ley. Después tenemos lo que se llama la agencia bifurcada, que podría ser el ejemplo del caso de Chile, que creo que es un caso muy interesante para tener en cuenta, pero también el caso de Sudáfrica, el caso de Canadá, donde hay una agencia que a su vez, digamos, solicita o actúa ante un tribunal especializado. Y después tenemos las agencias integradas, como por ejemplo la Comisión Europea, donde se investiga dentro de la misma autoridad. O sea, la misma autoridad que investiga es la que después resuelve y sanciona. En la Argentina nos paramos un poco entre medio de la agencia bifurcada y esta agencia integrada, pero también con el integrante importante de la creación de la sala especializada en el fuero del Poder Judicial. Es decir, tenemos una autoridad, la Autoridad Nacional de Defensa de la Competencia, que en la ley vigente establece que va a haber 2 secretarios de conductas y de concentraciones, que son los que investigan, los que realizan la investigación, y que proponen a un tribunal que es el que va a resolver, sea para sancionar, sea para materia de concentraciones, o sea para lo que fuere. La nueva ley, dentro de los el proyecto de reforma de la ley, propone, entre otras cosas también, la creación de una nueva secretaría. La Secretaría de Investigación, ¿cómo se llama? Bueno, la Secretaría de Investigaciones de Mercado y Fomento de la Competencia. Yo creo que esa es una función que hoy claramente la Autoridad de Competencia ejerce y ha ejercido históricamente. Todos conocemos la cantidad de investigaciones de mercado y estudios de mercado que ha realizado la autoridad, pero bueno, honestamente no sé si era necesario crear una nueva secretaría, un nuevo organismo, o más que un nuevo organismo, con todo lo que implica la creación de una secretaría. Bueno, habrá que ver si eso ve la luz. Después, dentro de los cambios que también se agregan en el proyecto, establece que la sede ya no será necesariamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como establece la actual ley, sino que podrá ser en cualquier lugar del país, determinado por el Poder Ejecutivo, según lo crea conveniente. Creo que va a ser interesante ver cómo se aplica esto en la práctica, sancionarse esta reforma, y en particular pienso, por ejemplo, en el personal actual de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que son más o menos 100 personas, que claramente viven en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, no creo que sea mala per se, obviamente, esta modificación, pero bueno, habrá que ver cuál es su aplicación práctica.
Luego hay otras modificaciones de no ser asociados a estudios o consultoras que intervengan en el ámbito de la defensa de la competencia durante los 3 años anteriores. Cuando uno escuchó la discusión en el Senado, el senador Parrilli justamente lo que comentaba era que no quería evitar las puertas giratorias y que no sean integrantes de las empresas monopólicas y demás. El texto de la ley es distinto, con lo cual habrá que ver también esto, qué tipo de aplicación tiene, y honestamente creo, y esto es una opinión estrictamente personal, creo que no es necesaria esta reforma, ya con las normas de ética pública, las normas anticorrupción, las incompatibilidades de la ley, creo que es suficiente. Cuando cualquier integrante de la autoridad intervino en casos o en su actividad privada, puede excusarse o puede ser recusado. O sea, hay normas que creo que podrían garantizar lo que entiendo busca esta reforma. Y después no haber efectuado durante los últimos 3 años transferencias al exterior, atesoramiento, fuga de capitales, decía el senador Parrilli. Y bueno, esos son los cambios principales del proyecto. Dentro del proceso de selección también, como decía, se modifica el plazo de duración. Ya no será de 5 años, sino de 4 años, y se dijo expresamente en el Senado que la voluntad era justamente que coincida con los mandatos presidenciales. Yo creo que eso es un error que le quita uno de los tantos ingredientes de independencia que se pretenden para estos organismos. Inclusive se dijo en las discusiones del Senado que no se quiere un organismo independiente y técnico, sino que esto debe depender de la política. Yo creo que eso es un error, y un error que no es nuevo. Volvemos a tropezar con la misma piedra, me parece, en la Argentina en esta materia. Y bueno, estos son los cambios generales, así desprolijamente, que les comento, pero dar los cambios es fácil. Creo que ya han habido varias declaraciones de distintas organizaciones. Ayer salió ACDE, han salido la UIA, ha salido el Colegio de Abogados, han habido editoriales de los diarios. Gracias a Dios han habido algún tipo de reacción y opiniones que obviamente no son exactas en todos casos. Pero me pregunto por qué estamos hoy acá. ¿Por qué estamos hablando hoy de esto y no de cómo está funcionando el control previo de concentraciones con la nueva autoridad, cómo está funcionando el programa de clemencia, cómo está funcionando lo que fuere? Y yo creo que acá tenemos que hacer todos un mea culpa. El gobierno anterior yo creo que hizo una gran tarea en promover la modernización de la nueva ley, o de la ley de defensa de la competencia. Creo que la nueva ley, aún con esta reforma, sigue siendo definitivamente mejor que la del 99. Pero honestamente también creo que el gobierno anterior cayó en errores o en una impericia grave al, por ejemplo, atrasar tanto el llamado al concurso público de antecedentes y oposiciones. Debió haber sido llamado no más allá del 10 de julio del 2018, y, insisto, el gobierno anterior recién llamó al concurso en junio del 2019, un año posterior. Probablemente si lo hubieran hecho en tiempo y forma el gobierno anterior, habría sido eventualmente aprobado por el mismo Senado que había aprobado la ley de 2018, con lo cual hoy estaríamos eventualmente hablando de otra cosa. Algunos me dicen que eso igualmente no hubiera sido óbice para que estemos ante esta situación. No sé, si tuviéramos hoy una autoridad en funcionamiento, probablemente si alguien quisiera deshacer esa autoridad, habría que ir a la justicia, habría otro tipo de controles, etc. Con lo cual, primer punto, creo que el gobierno anterior en eso cometió un error garrafal. Después la reglamentación misma de la ley, allá en el decreto 972-2018, creo que también ya de entrada cometió errores. Por ejemplo, estableciendo distintos rangos y jerarquías puertas adentro de la autoridad, cuando la ley no dice eso. La ley establece que las autoridades de la defensa de la competencia son del mismo rango y jerarquía. Ya al momento con la reglamentación, se establecieron diferencias que no estaban previstas por el legislador. Y después hubo algunos errores formales, creo, en el concurso, pero bueno, repito, el gobierno anterior tuvo, creo, la honestidad intelectual de impulsar la reforma, pero se quedó, a mi criterio, en el camino, en la ejecución y realmente en el cumplimiento de esta autoridad. De poco nos sirve en la Argentina tener tan lindas leyes si su ejecución termina siendo errada o no se ejecuta directamente. Ahora, este proyecto se nos presenta como algo urgente, se pide un tratamiento express dentro de las sesiones extraordinarias del Congreso,
se designa como, dice algo así como, mejorar la conformación de la autoridad de competencia. Eso creo que es una falacia. Mejorarla, yo honestamente, obviamente es opinable, pero no veo cómo estamos mejorando la conformación. Se dice que el proceso de selección es engorroso, aún con las críticas que hago al gobierno anterior, de por qué se atrasó y cómo se hizo. Creo que igualmente el gobierno anterior, en junio de 2019, repito, inició el proceso de concurso y lo concluyó el 6 de diciembre de 2019 y envió los 7 integrantes propuestos por el Poder Ejecutivo al Senado. Es decir, en 6 meses pudo realizar el concurso público de antecedentes, con lo cual tan engorroso definitivamente no era. Y si hubieron errores, podrá hacerse un nuevo concurso. Pienso también, mientras que hablo, en los candidatos que se presentaron. Hubo muchos candidatos, decenas de candidatos que se presentaron para la autoridad, que incurrieron en gastos, en ir a dar exámenes, en ir a dar entrevistas, que fueron de... Nadie, o sea, es como si de un día para otro los borramos con un plumazo, no sé, de eso nadie habla y también me preocupa. Hubo candidatos muy buenos, de todos los colores políticos, que realmente llegaron a ser partes de las ternas o eventualmente propuestos por... Entonces yo digo, si hubiera habido un problema en el concurso anterior, bueno, lo que tiene que hacer el actual Poder Ejecutivo es llamar un nuevo concurso. Se dice entonces que es una exigencia del FMI. La senadora Almirón dijo que es una exigencia del FMI. Eso es una mentira. Porque el FMI, primero que el FMI, el Banco Mundial o cualquiera de estos organismos no se inmiscuye tanto en la política de un país. Lo que sí podrán haber dicho es constituyan la autoridad, pero eso es muy distinto a que el FMI esté diciendo que organicen o que tengamos una autoridad más política y menos independiente. Eso respecto digamos, de la gestión anterior a la gestión actual. Y también, y quiero ir terminando porque hay un montón de cosas para comentar, pero también estoy sorprendido, creo que estamos como anestesiados los argentinos, incluyo a los abogados, a los economistas, a los especialistas. Cuando salió este proyecto allá por noviembre del año pasado, el silencio a mí honestamente me aturdió, tanto de los especialistas, y me incluyo entre ellos, como de la oposición. Nadie dijo nada. Y si se incorporen estas normas o estas propuestas de reforma sin que nadie diga nada, para mí habla por sí solo. O sea, estamos anestesiados de anomia. O sea, evidentemente en la Argentina, cuando estamos yendo hacia este tipo de proyectos, es como que ya mucho no nos preocupa, no sé cómo ponerlo, pero digamos, culturalmente no es un tema definitivamente de defensa de la competencia, sino es un tema de que evidentemente en Argentina estamos, no respetamos la ley en general, no solamente la de defensa de la competencia. Y después, nada, quiero hacer un poco de historia muy rápida, porque también se dice que esto, en su momento, la propuesta del proyecto anterior fue una imposición de la OSD o cosas por el estilo. Definitivamente, Argentina tiene política y derecho de la competencia hace mucho más de 100 años. Se dice que la primera ley de defensa de la competencia en Argentina fue en 1923, casi 100 años, lo cual es cierto. Pero si uno analiza los antecedentes, el diario de sesiones de la Cámara de Diputados, ya en 1903, 1904 había discusión de este tema. En 1913, Roque Sáenz Peña propone un proyecto de ley que finalmente no tuvo tratamiento. Después, en 1918, se establece un mecanismo, un estudio, digamos, de distintas áreas, y termina con el proyecto que en 1921 Juan B. Justo y otros legisladores establecieron como la primera ley de competencia. Parece mi nombre, no sé por qué. ¿Podés silenciar, Mike? No puedo. Ok. Bueno, digo, esto no es nuevo. Tuvimos autoridad de competencia en el 80 con la creación de la comisión. En el 99, como todos sabemos, se creó la autoridad independiente, y vuelvo al punto inicial. Todos los colores políticos no han podido conformar la autoridad independiente, lo cual habla por sí solo. A mí me gusta hablar del kintsugi. El kintsugi es una filosofía y un arte japonés, que básicamente cuando se rompe una porcelana, lo que hacen no es tirarla, sino arreglarla con oro, con una mezcla de oro, incienso y laca. Y básicamente lo que dicen es que la embellece. Yo creo que en la Argentina la principal rotura, si se pudiera decir así, en la ejecución de las normas de defensa de la competencia, es la falta de institucionalidad, la falta del respeto
a las normas. O sea, siempre hemos tenido normas bastante interesantes, muy buenas. En 1920 fuimos el primer país de Latinoamérica en tener una norma. En 1980 tuvimos una reforma importante, en el 46 también. En el 99 fuimos en los primeros países en tener control previo, en crear una autoridad independiente. En el 2018 volvimos a estar al primer nivel. Pero realmente miremos para adentro. La ejecución de la norma ha sido realmente, ha dejado mucho que desear en todas las etapas. Entonces no sirve de nada, insisto, lo que decía al inicio, tener una muy linda ley si su ejecución dicta de ser interesante. Y algo que no tiene mucho que ver con esto, pero tiene muchísimo también que ver, perdón la incoherencia de lo que digo, pero aunque tengamos una autoridad independiente y no se vea este proyecto o salga a la luz este proyecto, de nada va a servir tener una autoridad digamos, muy linda en la ley si al interior de la autoridad no tenemos reglamentos internos claros de procedimiento, transparentes, donde también ahí haya una división clara entre los miembros de la autoridad. Ese es otro capítulo. No los quiero aburrir más, porque si no me voy a hablar de la Constitución Nacional, del modelo de Constitución de la Nación, la libertad humana, la libertad económica, el debido proceso. Creo que por ahí de eso lo podemos ampliar en las preguntas, pero honestamente creo que nuevamente, si fuera el juego de la Oca, con esta reforma, si ve la luz, habremos retrocedido varios casilleros para atrás de vuelta. Y bueno, de alguna manera, hoy les decía antes de empezar, no sé si vestirme de Bombita Darín o ser parte de la odisea de los giles, pero me parece que seguimos tragándonos sapos los argentinos y seguimos legislando bajo argumentos que honestamente creo que no son de todo ciertos, o por lo menos son falaces. No mucho más. Pablo, muchísimas gracias y me parece que hay que resaltar también cuando se hace una autocrítica como la que vos mencionaste, así que muchas gracias. Quería aprovechar, Mike, vos querías hacer una pregunta, me parece que si es conveniente hacerla ahora, por eso te habilitamos. Está habilitado el micrófono, veo sí, mi nombre, pero no sé si me escuchan. Te escuchamos, yo no tengo control. Bueno, gracias, Gaby. Gracias, Pablo, por tu presentación, me parece muy buena. En general estoy de acuerdo con vos. Tengo algunas diferencias y quería marcarlas y por ahí hacerte algunas preguntas. La primera diferencia que yo tengo con vos es que vos hablás como si estuviéramos en Noruega o como si estuviéramos en Dinamarca, donde somos un país espectacular y pasamos a ser un desastre. Y la verdad que yo creo, en cuanto al tribunal, me refiero solo en cuanto al tribunal, creo que la situación de hoy es lamentable. O sea, no existe que tengamos, para tener una decisión de defensa de la competencia, 3 autoridades. O sea, a mí me preocupa mucho que criticamos todo como si viniéramos del cielo y pasáramos al infierno. Y yo creo que estamos en el infierno, honestamente. O sea, no existe que la comisión tenga que escribir un dictamen, que lo tenés que negociar con la comisión, que de ahí tengas que ir a jurídico del Ministerio de Producción y que de ahí tengas que ir al secretario de Comercio. O sea, yo creo que la situación en la cual estamos ejerciendo esta profesión hoy es lamentable, hoy es un desastre. Hoy no tenemos autoridad, hoy vamos a hablar con un vocal de la comisión o con el presidente de la comisión y él no tiene autoridad para decidir. Lo que te termina diciendo es, bueno, lo voy a hablar con Pablo Español. Y ojo, no es hoy, también era durante el gobierno de Macri y fue durante todos los gobiernos anteriores. O sea, mientras dura esta situación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende del secretario de Comercio, estamos en la misma. Con lo cual tengo algunas dudas en cuanto a qué tan bien estamos hoy para qué tan mal vamos a estar mañana. Y esto me lleva a mi segundo análisis, y es que yo no estoy tan de acuerdo con vos en que el gobierno anterior hizo todo lo que pudo y finalmente el 6 de diciembre dio las ternas para que las apruebe el presidente 4 días antes de irse del gobierno. O sea, yo la sensación que tengo es que nadie del sector político se cree las normas que sancionan. Y la mejor prueba es que el macrismo sacó una ley que es muy buena, yo estoy de acuerdo con vos en eso, pero después el mismo macrismo no cumplió con los plazos que se puso en la ley. O sea, nosotros estuvimos en el Colegio de Abogados el anteaño pasado, el anteaño pasado, reunido con el secretario de Comercio en marzo, y el secretario de Comercio vino con todo su equipo y nos presentó una planificación de cómo iba a ser la designación del concurso, y el concurso terminaba en agosto. O sea, sin haber cumplido los plazos de la ley,
ya estaba frustrándonos y nos decían, no, los miembros van a estar para agosto. Y bueno, lo definieron 4 días antes de irse. O sea, eso es un chiste. Eso es decirme, mira, la ley que yo aprobé no me la creo. Entonces ahí quiero ir al tercer punto. Y el tercer punto es, ¿será que los argentinos no estamos preparados para un tribunal independiente? Y que tenemos legisladores que están legislando cosas que son inaplicables en la Argentina. Porque mientras los legisladores hablan del tribunal independiente, la independencia, el concurso, lo que tiene que ser, lo que es Noruega, lo que es Dinamarca, en Argentina no pasa nunca eso. O sea, en Argentina seguimos teniendo la comisión, ahora se agregó jurídicos y tenemos a la Secretaría de Comercio. O sea, yo tengo un poco de frustración acá, porque me parece que estamos hablando de algo ideal que nunca se va a cumplir y mientras tanto seguimos teniendo el desastre que tenemos ahora. Con lo cual tengo mis dudas acá sobre cuál es la mejor agencia aplicable a la República Argentina. Y sobre todo, teniendo en cuenta que a mí lo que tenemos hoy no me gusta. Es decir, yo creo que el sistema que tenemos hoy es un desastre. Así que un poco ese era mi comentario. ¿Puedo contestar, Gaby? Sí, por supuesto, Pablo. No, Bueno, no te Mike, extiendas mucho, que ya nos fuimos un poco del plazo, pero por favor. A ver, Mike metió el dedo en la llaga y me encanta. Mike, sabés que tenemos una gran amistad y compartimos cátedra juntos también. Primero, no sé bien en qué coincide todo lo que dije, pero no quiero entrar en esa polémica. Dicho eso, empiezo por el final. Yo en ningún momento hablé que estemos bien. Todo lo contrario. Y me tocó ser parte. Me tocó ser parte en un gobierno, si querés, que en teoría y en la práctica, en gran medida, creo que intentaba atraer inversiones. Y dentro de esa política se intentó darle un vuelo importante a la autoridad de competencia, y no solamente a la autoridad de competencia, sino también se impulsó la redacción de una nueva ley. No solamente se redactó, sino que se negoció y se sancionó. Después, probablemente en algún momento hubo algún tipo de problema en la comunicación del Zoom, pero todo lo que vos estás diciendo es lo mismo que dije yo. El gobierno anterior fracasó enormemente, insisto, una impericia política, a mi criterio, del gobierno anterior, en no empujar el concurso en tiempo y forma, y lo dije, fui claro. Lo dije antes, lo dije recién, y lo repito. O sea, y yo, de vuelta, vos fuiste a reuniones, yo fui parte, Miguel. Yo honestamente, a partir del 10 de julio de 2018, después de la sanción de la ley fue en mayo de 2018, el 10 de julio, después de 2 meses de patalear como un loco suelto, me decían el protón suelto en el Poder Ejecutivo, o el protón libre, algo así, no sé qué me decían. Yo estaba indignado, decía, ¿cómo puede ser que estuvimos trabajando 2 años y medio para redactar, negociar y sancionar una ley con el alto consenso que tuvo, y el Poder Ejecutivo, por los motivos que fueren, que no los conozco, no impulsa el concurso? 10 de julio de 2018, lo que era un protón libre pasó a ser, de vuelta, un Bombita Darín, como decía antes. Honestamente, y Bombita Darín va nota al pie, Gaby, no quiero sacarle mucho tiempo, pero una de las principales escenas de la película esa, Bombita Darín, cuando entra a una empresa, fueron filmadas en la propia sede de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de 2017-2019. Pero digo, no hablo de Noruega, de Escandinavia, en ningún momento dije eso, todo lo contrario, creo que estamos mal en la Argentina, y lo tengo escrito, tengo, no sé, más de 10, 15 cosas escritas los últimos 15 años al respecto. Lo he dicho internamente en la autoridad. Lo dije, digamos, internamente en la autoridad. No puede ser que la autoridad no tenga un reglamento interno de procedimientos, porque por más de que estés en un gobierno que pretende atraer inversiones y respetarlas, si no tenés un reglamento interno de procedimientos, hay oscurantismo, falta de transparencia que se ve en la diaria internamente en la autoridad. Cuando no hay reglamento interno, todas las autoridades instruyen. Y es imposible, y eso lo tengo escrito. No quiero aburrir al resto de la gente. Entonces yo digo, no es Noruega, Mike, y no quiero hacerlo personal, pero digo, tenemos un modelo constitucional económico en la Constitución Nacional que no es de 1994, no es de los neoliberales, es de mucho antes de 1853, el sistema rentístico, Juan Bautista Verdi. Perdón, pero digo, la libertad humana es la base de nuestra Constitución Nacional, y la libertad económica deriva nada más que de la libertad humana. Y si queremos competencia tiene que haber mercado, y para que haya mercado tiene que haber... Entonces, digo, yo estoy convencido, Mike, que lo que tenemos no es bueno. Y estoy convencido que lo que hoy tenemos en el texto de la ley es mucho mejor de lo que tenemos hoy en funcionamiento. Y en eso seguro estamos de acuerdo.
Lo que no estoy de acuerdo es con contentarme con cosas que van a mitad de camino. Lo puse en un artículo que publiqué hace poco en La Nación. Tenemos la posibilidad de cruzar el Atlántico en avión y de repente lo queremos cruzar en balsa porque es mejor que cruzarlo a nado, que es lo que estamos haciendo hoy. Me parece una mediocridad enorme. Y lo digo como autocrítica, señores. O sea, no puede ser que nos quedemos callados ante los atropellos, las mentiras, las falacias con las cuales se nos legisla. Está La claro, autocrítica es Pablo. importante. Pero Está también claro insisto. y me parece que está claro, dejaste bien tu Ok. posición y me parece que podemos avanzar con el tema de Marcelo y después, obviamente, si al final vuelven a hacer algún comentario sobre esto, te damos la palabra. Muchas gracias. Marcelo, todo Bueno, tuyo. muchas gracias, Gaby. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me toca hablar de cárteles, programa de clemencia y también compromisos. Empecemos por el tema de cárteles, ¿no? Empecemos por el final. El proyecto elimina el programa de clemencia de la ley. Entonces, veamos un poquito a qué apuntaba o a qué apunta, porque no lo demos por eliminado aún, a qué apuntan los programas de clemencia. Los programas de clemencia son una respuesta a la problemática de los cárteles, ¿no? Los cárteles, acuerdos entre competidores para no competir, que, vale la aclaración, son la violación más grave de la defensa de la competencia. La ley argentina fijó como prioridad la lucha contra los cárteles y por eso los definió como conductas absolutamente restrictivas de la competencia. Y se presume que perjudican el interés económico general, invirtiendo la carga de la prueba. Es la única conducta en la que se invierte, bajo la ley, en la que se invierte la carga de la prueba, y son las partes las que tienen que demostrar que la conducta no perjudica el interés económico general. La ley también establece en los lineamientos para la graduación de las multas la gravedad de la infracción, como uno de los principales parámetros para fijar las multas. Por supuesto que los cárteles, como dije, son las prácticas más graves en todo el mundo en materia de defensa de la competencia, con lo cual ese será uno de los elementos para fijar digamos, la multa más alta que si estuviéramos hablando de otras conductas. Tengamos en cuenta que con la elevación de las unidades móviles decidida ayer, los umbrales, los topes para la sanción de conductas prohibidas en ciertos supuestos fijados por la ley, se han ido a más de 11.000 millones de pesos. Entonces, pero la gravedad de las sanciones es una parte de la lucha contra los cárteles. Es necesario que un cártel, para ser sancionado, sea primero detectado adecuadamente. Y el problema acá es que los cárteles normalmente, o en la gran mayoría de los casos, son ocultos, con lo cual difícilmente se pueda probar con, digamos, la fuerza probatoria necesaria la existencia de un cártel como para poder imponer una sanción, y una sanción importante que sea ejemplificativa, ¿no? Y la falta de sanciones debido a esa dificultad de detección de los cárteles queda evidente cuando repasamos la jurisprudencia argentina en materia de defensa de la competencia, que prácticamente carece de casos relevantes de cárteles. Los dos casos de aplicación de sanción que fue ratificada por la justicia importantes datan de 2005. Esos son los últimos casos importantes ratificados por la justicia. Y el ministro que los apoyó tuvo que renunciar al poco tiempo de denunciar públicamente a uno de ellos. Fíjense la dificultad de la política anticárteles argentina. Entonces, ahí es donde entran los programas de clemencia. Los programas de clemencia, que por supuesto no son una invención argentina, son programas de arrepentidos, incentivan a un participante de esas prácticas colusivas a denunciarlo, a desestabilizarlo, a aportar pruebas concretas de su funcionamiento.
¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de lograr la inmunidad en materia de multas y también en materia de sanciones penales, porque hay un artículo perdido en el Código Penal que nunca se aplicó, que es la figura de agiotaje, que se podría considerar aplicable a ciertos casos de cárteles, inmunidad o reducción de las multas, ¿no? Entonces, por supuesto que para que funcione, digamos, todo el sistema, la idea es que unos pocos reciban inmunidad o reducción de las sanciones para que la autoridad pueda, digamos, armar un caso robusto contra el cartel y sancionar parcialmente a algunos de los que han revelado su participación y en forma absolutamente completa a todos los demás. Entonces, realmente los programas de clemencia son útiles y tengamos en cuenta un poquito de estadísticas. La OCDE, en un informe que publicó en 2017, identificó a los programas de clemencia como el elemento individual más importante para detectar cárteles, y en países como Canadá, Chile, Alemania, Corea, Nueva Zelanda, la mitad o un poco más de la mitad de todos los casos de cárteles son casos que fueron detectados aplicando programas de clemencia. En la Unión Europea el 80% y en Estados Unidos el 90%. Es decir, en la Unión Europea y en Estados Unidos prácticamente todos los casos de cárteles que se sancionan son casos debido a que pudieron tener lugar debido a los programas de clemencia. Argentina tiene la Comisión de Defensa de la Competencia, ya creo en 2010 había preparado un anteproyecto de programa de clemencia. Después, con mucho esfuerzo, se logró, como creo uno de los grandes hitos de la ley 27.442, incorporar los programas de clemencia. En 2018, Argentina firma la Carta de París, en donde con una alianza latinoamericana de otras agencias de defensa de la competencia destacó la importancia y los beneficios del programa de clemencia. ¿Qué pasa? Un poco haciendo, digamos, siendo críticos con la administración anterior, no se conoce ningún caso de clemencia hasta la fecha, incluso bajo la administración anterior, con la anterior conformación. ¿Eso por qué? Probablemente, y esto nos lleva al tema que desarrolló Pablo, por la falta de una autoridad independiente. Y acá tenemos un motivo más para tener una autoridad independiente. Sin autoridad independiente probablemente no exista clemencia. ¿Por qué? Porque difícilmente una empresa vaya a revelar su participación a una autoridad política si no tiene la certeza de que esa información que aporte será utilizada en forma criteriosa, con responsabilidad. Entonces necesitamos una autoridad independiente para que funcione el programa de clemencia. Ahora, ¿qué hizo el proyecto? Bueno, el proyecto fue absolutamente pragmático. Básicamente, elimina la autoridad independiente y también elimina el programa de clemencia. Digamos, su lógica en este sentido es impecable, porque dijo, bueno, ¿para qué vamos a tener programa de clemencia si no vamos a tener autoridad independiente y nadie va a aplicar a clemencia? Pero bueno, claramente no nos tenemos que contentar con eso, todo lo contrario. Tenemos que reclamar que exista un programa de clemencia y tenemos que, obviamente, reclamar que exista una autoridad independiente para que exista un programa de clemencia. Tengamos presente que, como dije, los cárteles son las conductas más gravosas bajo la Ley de Defensa de la Competencia. Si no tenemos clemencia, no tenemos lucha anticárteles, y si no tenemos lucha anticárteles, no tenemos una verdadera Ley de Defensa de la Competencia. Es decir, la Ley de Defensa de la Competencia, por supuesto que también incluye otras conductas, concentraciones económicas, abusos de posición dominante, pero empalidecen frente a la gravedad de los cárteles. Y si no, también veamos las estadísticas. Las concentraciones económicas que tanto tiempo llevan a la autoridad, en su enorme mayoría son aprobadas en su totalidad, sin condicionamientos. Los abusos de posición dominante
son casos complicados, requieren gran prueba, tienen, digamos, puntos a favor de la competencia, otros en contra, que hay que sopesar. Los cárteles difícilmente tengan elementos, digamos, eximentes. Pero si no damos un incentivo a que las partes que participan de los cárteles puedan denunciar su existencia, la autoridad por sí sola no los va a detectar. Vamos a tener casos como el de terminales automotrices de 2014, donde se aplicaron multas de 1.000 millones de pesos aproximadamente, en donde la prueba de la autoridad fueron inferencias. La autoridad dijo, yo creo que las empresas hicieron lo que hicieron porque se cartelizaron. Y la justicia dijo, bueno, pero esto no, usted tiene que probarlo, no tiene que pensar que esto es un motivo atendible de la conducta de las partes. O por lo menos usted tiene que descartar todos los demás motivos. Por supuesto que revocó la sanción. Entonces necesitamos clemencia. El proyecto lo eliminó, no dijo absolutamente nada acerca de por qué, ¿no? Lo cual, por supuesto, genera suspicacias cuando tenemos en cuenta que la Comisión actualmente está investigando quizá lo que sea el caso de cárteles más importante de la historia en el sector de la obra pública. Paralelo a esto tenemos la eliminación de los compromisos de conducta. Acá estamos hablando de la eliminación de un instituto que existe desde la sanción de la ley 22.262 en el año 80, y que básicamente permite que las partes puedan proponerle a la autoridad cesar gradual o totalmente en la conducta que se está investigando sin admitir culpabilidad, y la autoridad, si lo considera adecuado por el tipo de conducta, por el momento en que se plantea ese cese, entonces puede aceptar ese compromiso y suspender por 3 años las actuaciones, y si en 3 años las partes investigadas no reinciden en esa conducta, se cierran las actuaciones. Acá no estamos, digamos, un poco como en el caso de clemencia, si bien acá las partes no están reconociendo culpabilidad, podría la comisión o la autoridad de competencia pensar que son culpables, y de esa forma, aceptando el compromiso, está, digamos, privándose de sancionarlas. Pero lo cierto es que, desde un punto de vista pragmático, con la sanción no se termina el caso porque las partes pueden apelar, y hay una enorme cantidad de casos donde la justicia revoca las sanciones de la autoridad de competencia. Con lo cual, en casos dudosos, quizá está muy bien que la autoridad pueda aceptar un compromiso, no está obligada a hacerlo, con lo cual no hay ningún problema en dejar este instituto en la ley. Por supuesto que en los casos de cárteles, si estamos en una etapa avanzada del procedimiento, bueno, probablemente la autoridad no acepte ese compromiso. Y de hecho hay una copiosa jurisprudencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en donde acepta los compromisos en cierta etapa de los procedimientos, no la acepta en casos de cárteles. Con lo cual la pregunta es, ¿por qué se elimina también de la ley? ¿Por qué se pretende eliminar una herramienta que permite a la autoridad cerrar ciertos casos dudosos, adoptando una posición pragmática en donde sea mejor no eliminar los efectos de la conducta dudosa a pelear una sanción que se pueda perder? Así que bueno, básicamente esto es todo. Digamos, tampoco por supuesto se dan ningún tipo de explicación. Nuevamente surgen las suspicacias, pareciera que se quiere cerrar la posibilidad de que quien tenga información sobre la existencia de una conducta prohibida pueda revelarla a la autoridad, y es francamente inexplicable. Gracias. Marcelo, muchísimas gracias, muy claro. Después ahí hay una pregunta, me parece que vale la pena responderlo ahora, que hacen respecto de cuál es la investigación que estás mencionando del caso más importante. La derivación de defensa de la competencia del caso Cuadernos, es decir, la cartelización de la obra pública. Y, digamos, fíjense de qué investigación estamos hablando, ¿no? Con lo cual, digamos, cuando uno ve estos proyectos de reforma, no puede menos que pensar que o es una gran casualidad o tiene algo que ver. Muchas gracias, Marcelo.
Santi, te damos la palabra a vos. Bueno, pasamos al otro tema, que son concentraciones económicas. Tenemos dos cambios importantes que, para entenderlos, vamos a tener que hacer historia en 2 minutos. Recordemos que el sistema de concentraciones económicas entra en Argentina en el 99, cuando se fija un sistema establecido básicamente en base a parámetros de facturación y valor de transacción y de activos. O sea, parámetros muy objetivos, toda una novedad para la época. Se establecía una línea de tiempo condenada a ser ignorada históricamente por todas las administraciones, de 45 días para el análisis del procedimiento. Caso contrario, existiría algún tipo de aprobación tácita, se consideraba aprobado tácitamente. Ahora, junto con eso, se fijaba en la norma que la notificación se podía hacer de manera post-closing, manera bastante diferente de lo que ocurre en el resto del planeta, en donde se hace antes del cierre, digamos, casi como condition precedent, para poder cerrar la transacción. ¿Y qué es lo que terminó generando toda esa combinación? Se ignoraban los 45 días, el umbral fijado en pesos en su momento terminó siendo que, combinado con la inflación, la devaluación, haga que este sistema estaba pensado para transacciones gigantescas, terminen notificándose transacciones muy, muy chicas, la compra de campos, instalaciones de acopio. O sea, realmente, cuando uno mira la historia de las concentraciones económicas en Argentina, ve que la gran mayoría de las transacciones que se notificaron no presentaban ningún tipo de problemas, por eso también los porcentajes tan bajos de rechazo, de condicionamientos y demás. Todo esto lleva demoras de 3, 4 años, en donde te pedían constantemente el CD, en donde se empezaron a hacer todas estas interpretaciones que hoy tomamos como natural, el stop the clock, bueno, si te mando la vista te interrumpo, si te pido el CD te estoy interrumpiendo el plazo de cómputo de estos famosos 45 días. En su momento, estamos hablando de 12, 14 años, se empezó en algún momento a judicializar, cuando empezó a haber muchas demoras. Lo máximo que se obtenía cuando uno lo judicializaba era algún tipo de exhortación al secretario de Comercio para que emita las decisiones, pero la verdad es que tampoco era que salían tácitas, sino que en definitiva le llegaba una cédula al secretario de Comercio en ese momento, solicitando de que se expida en 10 días, pero nunca tenías realmente una tácita propiamente dicha. En el 2018, con el cambio con la nueva ley, básicamente se actualizó el umbral para que se capturen transacciones más importantes. Se mantuvo en cierta manera esta línea de tiempo, o sea, el de 45 días para las transacciones sin problemas y 120 días adicionales para aquellas en donde fuera necesario emitir un informe de objeciones y demás. Y en ese mismo momento se estableció que eventualmente iba a existir un sistema pre-closing. Ese sistema pre-closing iba a estar operativo 1 año luego de la creación de la autoridad, de lo cual estaba hablando Pablo al principio de esta charla. ¿Qué terminó pasando? Los tiempos mejoraron, la verdad es que, digamos, en esos 4 años se vieron una mejora de tiempos, hubo ingreso de gente, hubo, llamémoslo, una proactividad, sumado también a una baja en la entrada de operaciones, porque entraban menos operaciones que antes, pero la verdad es que hubo una mejora sustancial en el tratamiento del tiempo. Tampoco llegamos a los 45 días en la gran mayoría de los casos, pero la verdad es que hubo una mejora en los tiempos. Ahora, hoy estamos en 2021, 22 años después de la creación del sistema de concentraciones económicas, ¿y qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo 2 temas que casi parecen realmente son casi desde el principio. El primero es la eliminación sorpresiva, porque esto apareció en senadores, no estaba originariamente, de la aprobación tácita. Fíjense qué tan sorpresiva que es esta eliminación de la aprobación tácita, que cuando uno mira cómo quedó el artículo sobre concentraciones económicas, sigue siendo referencia al artículo 15, que en teoría ya no existe más. Cuando uno estaba escuchando los discursos en el recinto, algunos legisladores mencionaron que el motivo de esta eliminación es para que se dejasen de aprobar los expedientes por el mero paso del tiempo, casi dando a entender una situación en donde las tácitas hubieran sido cientos, miles, como si fuera el estándar. Y la verdad es que, lamentablemente, en más de 1.500 transacciones que ha emitido la CNC en su historia, las aprobaciones tácitas fueron menos de 2 dígitos, nunca llegamos a los 2 dígitos. Ni siquiera estamos llegando al punto porcentual. O sea, a diferencia de los compromisos que mencionaba Marcelo hace un rato, las aprobaciones tácitas nunca fueron un instituto común en defensa de la competencia en la Argentina. Siempre se trataba casi como un motivo de leyenda, casi como historia de pescadores. Todos nosotros que estamos conectados, digamos, veo en la lista que
damos prácticamente la gran mayoría de los estudios, tendremos 1, 2, 3 tácitas como mucho, y las guardamos como algo y las recordamos para siempre. ¿Te acordás ese caso que me salió por tácita? ¿Por qué? Porque la verdad es que esta herramienta que existía desde el 99 y hasta hoy, 22 años, la verdad es que todos los funcionarios que han pasado, sea del color que sean del partido político que sean, siempre han sido renuentes a utilizar, porque siempre justificándose que para el día de mañana, por si hubiera algún tema de responsabilidad, era mejor tener una resolución efectiva. ¿Vieron de esas que tenemos 40 páginas para tratar la compra de una ferretería? Que una resolución tácita. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Esto nunca se utilizó y ahora nos estamos lamentando que lo estamos perdiendo. Entonces, cuando ahora lo estamos perdiendo en el peor momento posible. ¿Por qué? Porque al implementarse el pre-closing, estamos perdiendo algo que nos estaría ayudando a, no quiero decir presionar, pero algo que le imprimiría un sentido de urgencia al trámite. ¿Por qué? Cuando entramos cuando en el 2018 se establecía que dentro de un año se iba a establecer el sistema de pre-closing, todo el mundo empezó, todos hemos tenido webinars, charlas con clientes, charlas con los estudios afuera, diciendo, bueno, 2019 vamos a tener pre-closing. Después fue, bueno, 2020 vamos a tener pre-closing. Bueno, 2021 vamos a tener pre-closing. Y en un momento se terminaron los pronósticos. Ya no decíamos más cuándo iba a haber pre-closing. Decimos, sometime in the future, cuando estábamos hablando con los clientes de afuera. Entonces, hoy entramos en una situación en donde el pre-closing ahora estamos entrando dentro de los 90 días desde lo que sería la promulgación de la ley. Entonces, se nos acelera todo este tiempo. Es verdad que hemos tenido todos tiempo para, llamémoslo, para procesar, porque la verdad es que hoy el webinar tendría que haber sido tal vez el de a 2 años del sistema pre-closing en la Argentina, que podemos mejorar, en vez de hoy estar pensando cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a empezar a manejarlo. Y hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta, y veo que hay gente de la comisión también, que esto va a ser un trabajo cooperativo entre todos nosotros, ¿no? Porque ahora tenemos 90 días, esto se trata en diputados, vamos a tener 90 días, hay la discusión de Gaby de la otra vez, si eran hábiles, no hábiles, tenemos 90 días. Bueno, dentro de 90 días, vamos a empezar, alguno va a ser el primero que va a entrar con el pre-closing, y la verdad es que los clientes, las empresas y demás, están teniendo pavor de las implicancias. ¿Pero por qué? Pues son empresas que han participado de procesos en CNS y saben que un proceso, en el mejor de los casos, le ha durado 8 meses, 9 meses. Y eso en un sistema post-closing está muy bien, se sienten cómodos, pero en un sistema pre-closing realmente puede hacer que se les caiga el deal, se les caiga la evaluación de los activos, el riesgo argentino. Uno en este país no sabes qué va a pasar en 8 meses. Ahora, hay varias cosas que vamos a tener en cuenta para, en términos de prácticos, ¿no? Con respecto a la implementación, porque acá hay un tema de que el fondo, creo que ninguno de nosotros lo está discutiendo, o la gran mayoría no lo está discutiendo, en el sentido de que el pre-closing es el estándar internacional, es lo que se aplica en todo el mundo, y la verdad es que si queremos un enforcement de defensa de la competencia, es importante que se haga de manera previa, como se realiza en todos los lugares del mundo. Lo importante acá va a ser que nos adaptemos a esos estándares también, que podamos dar algún tipo de respuesta proactiva. Y ahí vamos a necesitar, por un lado, que la CNC active, y no esperes hasta los 90 días, sino que en cuanto salga ya empiece a activar lineamientos con respecto a un mejor proceso, cómo va a ser el procesamiento efectivo de las transacciones, que no se queden estancadas con vistas, en donde cualquier cosa estemos demorando el reloj, o bueno, presentame más cosas porque necesito tener mayor seguridad. Vamos a necesitar tener algún tipo de, llamémoslo, terreno común para poder acelerar entre todos estos trámites. Se van a necesitar una comunicación directa con los equipos de trabajo. La verdad es que, dependiendo de las épocas, a veces podés hablar con la gente, no podés hablar con la gente, se fomenta hablar, no se fomenta hablar, y la verdad es que no hay nada malo con que las partes hablen con los profesionales. Lo importante es que esto sea lo más orgánico posible. Implementación de formularios más modernos, por ejemplo, para las presentaciones de conglomerado, que no sea necesario contar absolutamente toda la historia planetaria de la empresa, sino que tal vez sea identificar los mercados que estarían involucrados, demostrar que no hay ningún tipo de overlap, que no se genera ningún tipo de problema de competencia, y punto.
un triage rápido, si puede considerarse fast track o no una transacción, y tener algún tipo de noción, y esto va a ser importante que la comisión en algún momento se expida, la autoridad se expida con respecto a cómo van a ser analizados los carve-outs, los closings cuando se trata de una transacción mundial y demás, porque podemos llegar a tener situaciones en donde transacciones que se estén aprobando en todos lados, después podés tenerla, si la llegas a tener congelada 6 meses en la Argentina, muy posiblemente signifique algo bastante complicado respecto a la Argentina, y se va a empezar a forzar situaciones que nos van a llegar a una situación de judicialización. Y creo que en ese momento es cuando se puede terminar de romper todo este proceso. ¿Por qué? Porque el proceso de control de concentraciones económicas siempre fue visto como un proceso cooperativo, colaborativo entre las partes y la comisión, para poder lograr una resolución, digamos, que no genere ningún tipo de problemas al interés económico general. Si es como resultado de demoras, de trabas, de burocracia, nos vamos a un sistema completamente judicializado, un proceso en donde vamos a tener que empezar a presentar amparos de cierre, por ejemplo, vamos a terminar rompiendo esto y vamos a ir realmente a tener un problema serio, con lo cual mi punto final es, el fondo no es discutible con respecto al pre-closing, pero necesitamos una responsabilidad institucional que también implica una responsabilidad de los privados, porque así como los privados vamos a tener que ser todavía más proactivos, nuestros clientes van a tener que conseguir la información lo más rápido posible, porque está en su principal interés, vamos a necesitar una respuesta por parte de la autoridad para poder hacer que esto funcione. Si no, vamos a estar hablando de, una vez más, que vamos a, en 2, 3, 4, 5 años, vamos a generar nuestros nuevos stop the clock, con nuestras nuevas interpretaciones rebuscadas para tratar de encontrarle la vuelta a la norma. Y la verdad es que, una vez más, estaríamos haciendo una ley para no cumplirla. Igual, ese es el punto. Lo importante es cómo vamos a estar implementando todo esto. Gracias, Santi. Súper claro todo. Esteban, te toca a vos ahora, por favor. Bueno, gracias Gabriel, gracias al colegio por la invitación y bueno, siguiendo y para agregarle a todas las pesadillas que mencionaba Santiago, le vamos a meter un aditamento mayor, que es la participación de terceros en el proceso de concentraciones económicas, ¿no? Y cómo esa participación de terceros puede llegar a demorar aún más el panorama bastante desalentador que planteaba Santiago, ¿no? Recordemos un poquitito cómo era la participación de terceros bajo la ley del 99, la 25.156, ¿no? En donde en principio la ley establecía que había que garantizar el carácter confidencial de todos los procesos de concentración económica y en donde la jurisprudencia de los tribunales se había mantenido bastante restrictiva en cuanto a la participación de esos terceros, ¿no? Por ejemplo, ya desde el caso Isenbeck se había dicho que los terceros no pueden tomar parte en los expedientes como parte interesada o bien como parte coadyuvante, ¿no? Con la reforma o la nueva ley del 2018, esto se cambia bastante en el sentido de decir que a partir de la nueva ley los procesos de concentraciones económicas deberían tomar estado público, se crea un registro que posteriormente ya la comisión empezó a implementar, en donde se detallan los procesos de concentración económica que se presentan a la comisión y se hace un breve resumen respecto de los mismos. Y también se dice que cualquier interesado cualquier tercero interesado podrá formular oposiciones o manifestaciones, ¿no? Y que esas oposiciones o manifestaciones habrá que notificarlas a las partes, pero de manera muy importante se agrega en la ley un párrafo que dice que no hay obligación por parte de la autoridad de expedirse. Vamos a ver que esto va a ser, este último párrafo va a ser lo que va a derogar
el nuevo proyecto de ley, ¿no? Reglamentando este artículo 13 de la 27442 en cuanto a la participación de terceros, el decreto 480 del 18 dice que los terceros no son parte ni toman vista, o sea, se mantiene lo que era el viejo criterio de la jurisprudencia bajo la ley 25.156, pero al mismo tiempo se deja en claro que cualquier interesado podrá interponer oposiciones, ¿no? Entonces, esa era la situación o era la economía un poco de la ley actual. De ser aprobado el proyecto, y como ya había anticipado, lo que sucedería es que se elimina ese párrafo en cuanto a que no hay obligación de expedirse. Con lo cual, entonces, se plantea la duda, bueno, ¿qué implica esto? Que cada tercero que venga, se presente, plantee una oposición, realice una manifestación, etcétera, etcétera, dentro de un proceso de concentración económica, requerirá de un análisis y de una contestación específica por parte de la comisión o la autoridad que finalmente se termine constituyendo. Si eso es así, indudablemente al panorama desalentador que planteaba Santiago, le estamos poniendo un obstáculo o un escollo adicional, que es la necesidad por parte de la autoridad de contestar todas y cada una de las oposiciones o manifestaciones que pudieran hacer terceros. En mi opinión, no necesariamente esto debiera ser así, si bien es un riesgo el hecho de que sea eliminado el tema de que no hay obligación de expedirse respecto a las manifestaciones de terceros, no implica necesariamente que entonces pase a ser obligatorio la contestación de cada una de esas oposiciones. Una posibilidad podría ser contestar todas ellas en el mismo dictamen, o sea, no habría ninguna razón por la cual cada una de esas oposiciones o manifestaciones debieran ser contestadas cada vez que se formulan y de manera previa al dictamen. Una posibilidad sería contestarlas todas en el dictamen. Y mismo en el dictamen, quizás tampoco habría necesidad de contestar todas y cada una de ellas o ser muy prolijos en la forma o detallados en la forma de contestarlos. Pensemos, por ejemplo, lo que ocurre en los tribunales, en donde siempre se cita jurisprudencia de la Corte Suprema en el sentido de decir que los tribunales no están obligados a contestar todas y cada una de las apreciaciones que realizan las partes en el expediente, ¿no? Entonces, como conclusión y viendo que tenemos ya muy poco tiempo, yo diría, es preocupante esta modificación que se introduce, parece ir en línea con todo lo que venimos escuchando en el sentido de que sería una forma más de ralentizar los procesos de concentraciones económicas con las consecuencias nefastas que habría de hacer eso así en un sistema de pre-closing, pero creo que de todas maneras, aún con la desaparición de esa frase, la autoridad tiene la suficiente capacidad como para llevar adelante de una manera diligente y rápida los procesos sin ampararse en esta necesidad de tener que contestar cada una de las oposiciones que puedan formular terceros en el expediente. Esteban, impecable, muchísimas gracias. Aixa, te cedemos la palabra y contanos un poco si ves la situación un poco más optimista. Que lo que no creo. Me tocó el final, pero no por eso más optimista. La verdad es que antes, obviamente, agradecer al colegio y todas las modificaciones que han comentado los colegas tienen todas una relevancia institucional evidente. A mí me parece que hay un tema que lo mencionó Santiago, que habló de control de concentraciones, que merece al menos unos minutos de atención y se refiere a la entrada en vigencia del control previo de concentraciones. La verdad es que sí creo va a ser el tema, junto con por ahí el tema de la publicidad o intervención de terceros que mencionaba Esteban, que realmente va a afectar nuestra actividad y la de la autoridad
en el tiempo que viene. El resto de las modificaciones, como mencionaban, por ahí ya vivíamos con esa deficiencia, ¿no? La venimos arrastrando, una autoridad, clemencia, la aprobación tácita y demás. Bueno, el plazo que establece la ley, como dijo Santiago, es de 90 días. Eso nos lleva, en el mejor de los casos, a que el 15 de julio de este año todas las concentraciones deberían ser notificadas y no podrían ser cerradas antes de que se obtenga la aprobación de la autoridad. La verdad es que yo creo que va a ser un dolor de cabeza. Lo que vemos en la historia desde el inicio del control de concentraciones hasta hoy es que la duración de los trámites excede el año en promedio, 1 año y 4 meses, dice el trabajo de Diego Petrecola, que muy en detalle analiza los últimos 20 años de fusiones y adquisiciones. No es puntual de algún gobierno, sino que en general la verdad es que la lentitud ha sido una característica que no han podido resolver desde la autoridad, y ojalá puedan hacerlo en esta oportunidad a partir de julio si se sanciona la ley tal como fue escrita, pero que no hayamos podido hacerlo en 20 años, me parece que es al menos un indicador. El no poder resolver los controles de concentraciones con celeridad afecta no solo, me parece, el ámbito propio de defensa de la competencia, retrocediendo casilleros en el juego de la OCA, como decía Pablo, sino también que impacta, me parece, algo que tiene que ver con las inversiones en Argentina, con el mundo del control de las concentraciones y de los M&As. Probablemente terminemos todos corriendo, tratando de cerrar transacciones antes de julio, y los pocos que puedan quedar después tendrán que sufrir el dolor de cabeza de intentar que la autoridad pueda tratar el trámite con la mayor celeridad posible. En otros países en los que ha pasado esto, en ninguno se estableció un plazo tan corto. En Brasil fueron 180 días, en Chile 6 meses, y ahora recientemente en Perú, como todos saben, hay un nuevo régimen de control, se estableció 9 meses y luego se prorrogó ahora hasta marzo, y hoy hay otra ley, o sea que la verdad es que todavía han tenido tiempo. Nosotros, en la ley actual, sancionada en 2018, tenemos un artículo que establece 1 año desde la designación de la Autoridad Nacional de Competencia, que parece mucho más razonable para poder darle a la autoridad el tiempo para organizarse y poder resolver las cuestiones con la celeridad que lo requieren. Este es un plazo del que no se ha hablado demasiado. Del resto de las modificaciones, la verdad es que sí hemos visto artículos de diario y artículos y demás, pero yo creo que es uno de los que más nos va a afectar a la actividad privada e incluso a la comisión en el muy corto plazo. Ahí me preguntan cuál es la fecha límite. La fecha límite son 90 días desde que se publica la ley. Haciendo la cuenta de 90 días hábiles, estaríamos cerca del 15 de julio. Si fueran corridos, estaríamos con un plazo que el 29 de mayo con la nueva ley. Ese es el plazo al que me refiero. Por eso digo que en el mejor de los casos, 15 de julio, estamos todos notificando con un control previo en una autoridad que hasta el momento no ha podido resolver casos en un plazo mayor a 478 días promedio, ¿no? Así que la verdad es que creo que al menos mantener el plazo que establecía la ley y eliminar la modificación ahora en diputados sería lo aconsejable. Y si eso no fuera posible, porque consideran que es necesario que el plazo sea menor, aclarar si los 90 días que incluye el proyecto aprobado
en senadores son hábiles, podría de alguna manera mejorar la situación de toda la comunidad. No me extiendo más, me parece, porque quiero ser escueta y no extendernos demasiado más, y agradezco mucho a todos. No sé, Gaby, si vos vas a cerrar. Ahí quiero hacer un comentario que tal vez esté bueno. El plazo que vos estás indicando es asumiendo que el proyecto se trata, se supone que en las sesiones... Exacto, que están... Exacto, buen punto, Gaby. Hasta ahora no hay fecha para el tratamiento, tienen hasta el domingo. Veremos, sí, es asumiendo que se trata el proyecto y se aprueba tal como está escrito, ¿no? Todo puede cambiar, lo hemos visto en diputados, a último momento hasta el texto mismo puede ser modificado, pero manteniendo el actual proyecto de senadores y asumiendo que se trata en extraordinarias y se aprueba tal como está escrito, el plazo es este que mencioné. Muchísimas gracias. Y hay dos preguntas, una que me parece que para cualquiera la podría responder, o al menos entender los puntos de vista de ustedes. ¿Cuáles serían las chances o las posibilidades de que el proyecto sea aprobado tal como está en diputados? Y la otra es una pregunta para Marcelo, que creo que algo comentaste respecto de cuáles serían los motivos para la derogación del artículo 45 referido a los compromisos. Yo contestaría esta última porque de la primera no tengo la respuesta, digamos. La respuesta es ninguno. Esto es algo que se agregó a último momento y fue tratado en un párrafo por el senador Parrilli, tanto clemencia como el compromiso, y voy a leer el párrafo porque tiene 6 renglones. Dice: el otro tema que también derogamos, que era una vergüenza que existiera en la ley, es el tema del arrepentimiento. Es decir, se le daba a un monopolio la posibilidad de arrepentirse si tenía conductas monopólicas y no tenía sanciones. Y también se le daba, por ejemplo, la posibilidad del avenimiento, es decir, perdónenme, no lo voy a hacer más, así que no me sancionen. La verdad es que era una vergüenza que en la ley existiera este tipo de cosas. Bueno, más allá de todos los horrores en que incurre ese párrafo, es lo único que menciona la discusión parlamentaria sobre la eliminación de estos institutos tan importantes. Muchas gracias, Marcelo. ¿Alguien quiere comentar sobre las posibilidades de aprobación? No, y que, digamos, obviamente igual que Marcelo, no tengo la menor idea de qué puede pasar, pero sí sería interesante ver cómo actúa Massa y eventualmente la gente de su frente, que en su momento aprobaron el proyecto, no solamente aprobaron el proyecto de defensa de la competencia en 2018, sino que también fueron abanderados del llamado programa del arrepentido. Habrá que ver, o sea, honestamente ya vimos que en senadores, algunos de los que aprobaron esto en 2018 votaron al revés ahora, con esta modificación. Habrá que ver qué pasa en diputados. No lo tengo claro, honestamente, pero sí digo, y vuelvo al punto del diseño institucional, que lo que más se discutió en el 2017-2018 fue justamente el diseño institucional, el método de selección. No sé si recuerdan, pero en abril 2018 estaba por sancionarse la ley de senadores, y senadores lo manda de vuelta a diputados con una modificación en este punto del diseño institucional y el método de selección propuesto por el hoy oficialismo, con lo cual, no sé, ojalá, primero, ojalá que no se traten extraordinarias. Segundo, ojalá que haya al menos lugar para que se convoque a discutir un poquito más el proyecto en diputados. Y después tienen que salir y las mayorías tienen que funcionar, que funcionen. Pero, insisto, me gustaría ver mucho cómo actúa Massa y la gente de su frente. Muchas gracias, Pablo. Bueno, si ninguno tiene ningún comentario adicional, creo que quedó claro que esta reforma no es del todo positiva para lo que estamos tratando de hacer, que es la defensa de la competencia, obviamente. Y bueno, seguiremos analizando el tema en la medida que sea aprobado o sea pateado para más adelante en diputados, y seguramente no será el último webinar que hablaremos al respecto. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto para
otros temas de interés para todos. Que tengan un buen día. Gracias, saludos. Hasta luego, gracias. Adiós.